Muy buenos días a todas y todos. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística, les da la más cordial bienvenida a esta sesión virtual correspondiente al ciclo de diálogos virtuales Barrios Turísticos, Construyendo Ciudades Sostenibles, que tiene la finalidad de conocer de diferentes ciudades del mundo la política turística y los casos de éxito que han contribuido al desarrollo local de las comunidades anfitrionas al implementar buenas prácticas de turismo sostenible y así integrar y mejorar criterios de sostenibilidad en los emprendimientos, MIPYMES y cooperativas turísticas de la Ciudad de México y las ciudades del mundo. Este ciclo es parte de la acción institucional de turismo de barrio, cuyo objetivo es fomentar la actividad turística fuera de los sitios tradicionalmente visitados, así como difundir el patrimonio cultural, natural, tangible e intangible y garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestros habitantes de la Ciudad de México. Agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes. El día de hoy nos introduciremos en temas de intervención social del espacio público, transformación y reconstrucción del tejido social, turismo urbano y resiliencia. Para ello es un gusto contar con la presencia de Santiago Uribe Rocha, quien es antropólogo con maestría en ciudades por la London School of Economics y maestro en procesos urbanos ambientales por la EAFIT. Es estudiante asociado en la maestría Resolución de Conflictos de Witwatersrand University en Johannesburgo, Sudáfrica. Es consultor del Banco Mundial y Tokyo Development Center y actualmente es director de la Oficina de la Resiliencia de Medellín. Cuenta con amplia experiencia en temas relacionados con la transformación de las ciudades, el desarrollo urbano, la resiliencia, la prevención de la violencia y la resolución de conflictos. Santiago Uribe, agradecemos tu presencia, tu disposición. Bienvenido y te cedo el micrófono. Bueno, no, a ti y a la Ciudad de México por la invitación, muy agradecidos con ustedes, un honor enorme poder estar aquí en esta sesión, hermana también de la Red de 100 Ciudades Resilientes y con quienes hemos aprendido muchísimo a lo largo del tiempo. Yo voy a dar inicio a la presentación, simplemente les voy a pedir que me confirmen que efectivamente ya se está viendo y darle pues inicio a esta breve presentación introductoria que muy seguramente ese colectivo de manera pues más armónica. Entonces, ¿ven la presentación? ¿Estamos ahí ya? La vemos, Santiago. Perfecto. No, en primera instancia, decirles que cuando recibí la invitación me agradó muchísimo encontrar un título de un programa o de un proyecto con el título que ustedes le han puesto. Cuando uno nombra las cosas, también nombra las energías, la disposición y ese gran propósito con el que uno construye un proyecto y la idea de fortalecer barrios turísticos, de construir ciudades sostenibles, creo que es un propósito fundamental hoy en día para el desarrollo de nuestras ciudades, especialmente las ciudades latinoamericanas. Sin embargo, se van a dar cuenta que yo voy a poner a prueba un par de conceptos que allí tenemos y la idea es que dejen algunas bases para entender cómo podemos construir ciudades sostenibles o con otro adjetivo que permitan la realización y que fomenten y potencien la realización de emprendimientos turísticos, de ejercicios de conocimiento de ciudad, de recorridos de ciudad, que tengan beneficios múltiples. Entonces, en ese sentido, ya hicieron una presentación, lo único ahí decir que tal vez de la maestría que más orgulloso me siento es de la que no me gradué, que es esa de la que fui visiting student en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, donde trabajé como estudiante de investigación anexo al Departamento de Antropología en la maestría de resolución de conflictos. Y lo digo porque la vida me regaló un privilegio enorme y fue haber trabajado con el presidente Nelson Mandela, conocerlo a él, a su equipo negociador del proceso de paz y a partir de allí hacer una serie de enlaces entre el gobierno colombiano y el gobierno sudafricano
en procesos de intercambio de conocimiento que tienen mucho que ver con la construcción de paz en nuestro país. Como les decía, nosotros hoy somos una corporación, se llama la Corporación Oficina de Resiliencia, somos del ámbito privado, sin ánimo de lucro, que nace como fruto de esa red de 100 ciudades resilientes creada por la Fundación Rockefeller y que hoy pues se ha transformado en lo que conocen ustedes como la red global de ciudades resilientes, ya no solo 100 ciudades, sino una red global en la que la ciudad como ciudad hoy en día también tiene una representante, Lina Murillo, a partir del viernes pasado fue anunciada como la persona que asume el cargo ya de directora de la oficina desde la Alcaldía de la Ciudad de Medellín, y yo sigo al mando de la Corporación Oficina de Resiliencia y juntos estamos en la construcción de una región resiliente con el departamento y el área metropolitana de nuestra ciudad. Y eso será para otra conversación. Y entender la resiliencia es muy importante porque creo que ha sido uno de los elementos fundamentales en el proceso de transformación de la ciudad de Medellín y que le ha permitido hoy tener un lugar distinto al lugar al que teníamos y los imaginarios que tenían de la ciudad de Medellín hace 30 años. Rápidamente para decirles que cuando postulamos la ciudad a la red de 100 ciudades resilientes, Medellín, de una serie de 374 ciudades, fue la única que postuló la resiliencia en función de un fenómeno social y no en función de fenómenos naturales como los desastres ocasionados por terremotos, inundaciones, tsunamis, huracanes. Y nosotros la entendíamos en función claramente del reto más importante que veníamos afrontando y que afrontamos todavía actualmente, que no es otra cosa que la violencia urbana, el conflicto y una serie de expresiones de violencia que han tenido lugar en nuestra ciudad. En ese sentido, entendimos la resiliencia como la capacidad que hemos ido desarrollando en función de un sistema urbano, sus instituciones, las instituciones civiles, públicas, privadas, la ciudadanía y sus habitantes, de resistir, aprender y superar las causas y efectos de esa violencia y de ese conflicto. Y ustedes nos propusieron en la invitación una dinámica muy interesante de preguntas. Esas preguntas comenzaban con una pregunta número 1: ¿qué es una ciudad sostenible y cuáles son sus características? Y yo, en función de poder darle respuesta, agregué una pregunta más y le puse una pregunta 0: ¿qué es una ciudad? Porque solo si entendemos la promesa, la razón de ser, el propósito superior por el cual los seres humanos hoy, en su gran mayoría, ya casi el 73% de la población humana vivimos esa promesa de hacer ciudades sostenibles, resilientes y sus condiciones. Parece que estamos teniendo, Santiago, ya no te estamos escuchando. ¿Te perdimos? No sé si tú nos estás escuchando a nosotros. Parece que hay un problemita con tu conexión. Ya te ¿Ustedes vemos otra vez. Ya te vemos y ya me te escuchamos escuchan ahí? otra vez. Ya. Perfecto. ¿En dónde quedé entonces? Les decía que en ese sentido yo agregaba una pregunta original sobre qué es una ciudad para poder entender temas fundamentales sobre el origen mismo de la ciudad y la razón por la que vivimos los seres humanos en sistemas urbanos como los que vivimos hoy en día. Y para dar respuesta a esa pregunta, discúlpenme que ya entendí qué pasó. Mi computador incluyó una nueva característica de este web Cisco, y entonces me está pidiendo como que la actualice. Pero perdónenme, ya lo organicé. Seguimos ahí, entonces, ¿me escuchan todavía? Sí, te escuchamos. Entonces, desde una perspectiva antropológica de las ciencias sociales, los seres humanos vivimos en torno a sistemas urbanos o creamos ciudades
en función de tres promesas de valor o tres principios fundamentales. En búsqueda de intercambios, esos intercambios se daban inicialmente en función de mercados, la posibilidad de acceder a mercados para tener intercambios materiales de productos que en un inicio eran todos de carácter agrícola y luego de algunos servicios asociados pues a los primeros oficios. En el centro un principio de protección. Vivimos en ciudades porque los seres humanos buscábamos protección como colectivos, asegurar la protección misma, y ese principio hoy de protección desafortunadamente lo hemos trasladado a un principio de seguridad, que son dos cosas distintas, no son el mismo principio. Y un último principio de oportunidades. Los seres humanos nos acercamos a las ciudades en búsqueda de oportunidades en educación, culturales, de recreación y en general de todo tipo de oportunidades. Y cuando hoy vemos cómo nosotros representamos las ciudades, generalmente usamos edificios icónicos para nombrarlas, y en esa gráfica que ustedes ven ahí, en esa imagen, sin decir el nombre, yo estoy seguro que todos ustedes reconocen claramente 10, 15 ciudades que hay allí. Incluso si pusiera algunos de los imaginarios o de esos elementos y objetos representativos de Ciudad de México, como el Ángel o alguna de las pirámides, pues muy seguramente todos seríamos capaces de reconocer que haría referencia a Ciudad de México. Y entonces hay una tentación permanente de escribir las ciudades a partir de estas figuras emblemáticas a través de su infraestructura. O en esencia, ya cuando nos hemos adentrado en la modernidad, otras formas de representar la ciudad, pues las cartografías juegan un papel importante como esos imaginarios que se construyen de ciudad, y ese es un mapa de Medellín claramente, y como todos los mapas que existen de las ciudades. O hacemos uso de este tipo de imágenes un poco gloriosas de las ciudades organizadas, de sus infraestructuras un poco higiénicas, asépticas, pero nos olvidamos con mucha frecuencia que estas también son imágenes de nuestras propias ciudades. Esta es Medellín hoy en día. Esta es la Medellín, la más innovadora, resiliente, sede de la cuarta revolución industrial, la misma Medellín que vieron ahora. Y un poco para decir que en esa Medellín no convive una sola realidad, sino que conviven múltiples realidades que en su conjunto crean esa ciudad maravillosa de la que pues yo me siento orgulloso, pero de la que también especialmente con muchos otros colectivos somos críticos, y críticos constructivos, no críticos simplemente para dejar ahí un concepto de la crítica por la crítica. Esta también es la ciudad de Medellín y en efecto es una toma aérea del proyecto que ahora van a conocer con mayor detenimiento, que es el acceso a esa experiencia increíble que es el Grafitour. Esa es parte de la Comuna 13, de sus barrios que crecieron de manera orgánica. Yo no me atrevo a llamarlo de manera informal porque crecieron a partir de otras dinámicas, porque quien determina lo formal y lo formal lo determina pues desde condiciones de hegemonía. Preferimos pues nombrarlo como un crecimiento orgánico. Para que tengan un poco un contexto de cómo creció la ciudad de Medellín, así creció la ciudad de Medellín en los últimos 100 años. Para todos ustedes que están allá en Ciudad de México, yo los invitaría a que fueran a conocer en el centro ese proyecto maravilloso que se llama La Gran Maqueta, esa maqueta enorme que hay en el centro de México, que representa a través de una serie de proyecciones unos fenómenos hermosísimos de cómo la ciudad se transformó incluso desde la colonia misma y su proceso de habitación, y cómo se ha ido expandiendo y sus dinámicas. Yo creo que mucho aprendimos quienes hemos visitado la Ciudad de México, especialmente de ese y de muchos de sus proyectos maravillosos. Es un proyecto que yo creo que vale la pena mirar. También decir que especialmente ciudades como las latinoamericanas nos llamamos sistemas urbanos,
y miren la sorpresa, 73% del territorio de Medellín es un territorio rural. Son tierras rurales, o sea, todavía, y yo creo que si hacemos el mismo ejercicio con Ciudad de México, estoy seguro que ese mapa de la Ciudad de México está también muy constituido por territorios rurales. Entonces, cuando pensamos en los sistemas urbanos, a veces desconocemos nuestra composición rural de nuestros pueblos, de nuestras culturas. Yo creo que México en menor grado, ustedes tienen, yo creo que un tema muy interesante de identidad, por lo menos así lo percibí yo cuando visité varias veces la Ciudad de México. Sin embargo, hay una tendencia en las ciudades latinoamericanas a desconocer sus orígenes por reivindicar de manera antropocéntrica los sistemas urbanos. Y en este sentido quería mostrarle algunos indicadores para que vieran lo opuesto a una ciudad sostenible y que entendamos la importancia entonces de cómo puede uno contribuir a fortalecer ciudades sostenibles y resilientes. Este es el indicador multidimensional de condiciones de calidad de vida y si ustedes ven hacia el norte, esos indicadores son menores, las zonas más oscuras son de menores condiciones de calidad de vida y hacia el sur, mejores condiciones de calidad de vida. Y uno dice, interesante, un patrón, un indicador que empieza a mostrar que hay unos territorios con condiciones distintas y que empiezan a dar cuenta de ese fenómeno de segregación socioespacial y socioeconómica. Pero cuando uno lo ve en la tasa de desempleo y desempleo juvenil, empieza a ver que el patrón se repite y entonces hay una tasa de mayor desempleo en esas zonas al norte y en el sur una menor tasa. Cuando uno lo ve en el ingreso per cápita, la cosa comienza a ponerse un poco más compleja, porque entender que el ingreso per cápita, la diferencia es 10 veces mayor en las zonas del sur que en las zonas del norte. Básicamente en dólares, el ingreso per cápita mensual de las zonas del norte está alrededor de unos $120, $110, y en las zonas del sur estamos hablando de más o menos $1,200. Y ya uno empieza a entender que la segregación socioespacial no es un elemento pequeño ni un elemento pues así simple que se pueda dejar pasar de largo. Y cuando uno mira también la violencia intrafamiliar y una cantidad de otros indicadores, empieza a entender que hay unos patrones que se repiten y que evidencian que en efecto hay una ciudad que tiene múltiples realidades. En este caso hay dos o varias ciudades con condiciones distintas. ¿Qué pasa en Medellín? O un poco para entender eso que ha pasado en Medellín, pues muchas veces lo hemos tratado de explicar desde la tasa de homicidios. Medellín desafortunadamente fue conocida en el mundo en 1991 y al final de la década de los 90, de los 80, inicios de los 90, como la ciudad más peligrosa del mundo. Pero 30 años después esos homicidios se han reducido casi al 10%, cifra que hoy sigue siendo muy triste y en palabras de una filósofa nuestra maravillosa que ya no nos acompaña, murió el año pasado, Beatriz Restrepo, decía que cada vida es una promesa y un patrimonio de la humanidad. O sea, cada asesinato es una condena, una promesa y es un atentado contra ese patrimonio de la humanidad que somos cada uno de nosotros. Esta curva la hemos visto y la ven quienes han estudiado un poco de manera repetida de cómo se han ido disminuyendo esos homicidios en los últimos 30 años. Nosotros incluso con la Secretaría de Seguridad y Convivencia hace un par de administraciones hacíamos una reflexión entre políticas públicas, grupos criminales y otra serie de factores para entenderla. Y esta es otra forma de ver esa misma curva ya con algunas de las políticas públicas, pero para decirles tres cosas importantes de esta diapositiva, Medellín no era una ciudad violenta per se. Un ejemplo concreto es desde agosto del 89 a abril del 90, o sea, en el espacio de 6 meses, en Colombia fueron asesinados 3 candidatos presidenciales. Y hay una paradoja muy extraña y es que el mismo día que salíamos a elección presidencial, el 27 de mayo del 90,
En Cannes era elegida como la mejor película de Cannes, una película maravillosa de Medellín llamada Rodrigo de No Futuro, y que no es otra cosa que una historia de un joven que no se siente que pertenece a la ciudad, que no tiene ese acceso, ese derecho a la ciudad y que desafortunadamente pues cuenta la historia de un joven que a través de una banda de punk nos muestra una realidad invisible por muchas décadas ante nosotros. Para decirles en últimas que entonces lo que uno se encuentra en Medellín es que ha habido tres fenómenos funcionales que han estado conexos y que un poco siguen siendo hoy los tres grandes retos: la inequidad, la exclusión y la informalidad. Y allí pues sigue siendo un reto enorme para nosotros poder sobreponernos a esos retos que hoy perviven en nuestra ciudad. ¿Qué aprendimos? Y esta es una de las imágenes de la película de Rodrigo de No Futuro, ese joven que mira una ciudad a la que no pertenece desde comunidades periféricas y que desafortunadamente por muchas décadas fueron invisibles y que no tuvieron acceso a ese derecho a la ciudad y a sus servicios y a lo que significa ser ciudadano y, como se dice, eran ciudadanos de cuarta y quinta categoría. Y entonces viene una pregunta: ¿qué ha pasado en Medellín? Y aquí lo junto con la pregunta que ustedes me hacían, y no se preocupen que están en desorden, las organicé en función del mapa mental de la presentación, o sea, me salto a la tercera. ¿Qué acciones estratégicas han contribuido a generar un desarrollo sostenible? Ahí voy a hacer un corte, no solo en el turismo, sino para la transformación de Medellín como una ciudad sostenible, segura y resiliente. Y desde el gobierno local, y no quiere decir que no voy a responder la pregunta en función del turismo específicamente, ya voy a adentrarme en ella. Lo primero yo creo que aprendimos, y lo hemos aprendido de muchas maneras, es que las ciudades no son infraestructura, que las ciudades en su esencia son la gente. Y de allí que el patrimonio más importante que tiene el turismo es la gente misma y sus historias y sus experiencias. Las infraestructuras no son otra cosa que la oportunidad de encontrarnos en ellas, de darle significado y habitarlas, y por eso el Grafitur no es importante por los murales en sí mismos, sino la historia que ahora van a escuchar de primera mano de personas maravillosas que incluso arriesgaron la vida en un proceso de resistencia contra fenómenos de violencia, incluso estatales, muy complejos, y que le van dando significado al espacio a través de intervenciones físicas. Lo otro que hemos aprendido es que la ciudad y cualquier proceso sostenible de construcción de cualquier sector de la ciudad, llámese turismo, llámese industria, llámese proceso social, si no viene de la mano de procesos de participación bien estructurados, difícilmente puedan consolidarse como procesos sostenibles. Entonces, de allí que un turismo sostenible no es otro aquel que nace de la participación misma de las comunidades, desde el proceso mismo de la planeación, desde la concepción y finalmente de ser protagonistas de sus propias historias, de sus propias experiencias y de ese intercambio de esas experiencias con quienes visitan las comunidades. Y entonces, cuando nos preguntamos cómo hacer de una ciudad sostenible y resiliente, Medellín, a través de procesos de participación, no habló de otra cosa, de temas como la educación, la movilidad, la recreación, la vivienda, la seguridad, el diálogo, la justicia. En general, entiende o entendían las comunidades como una necesidad de entender la ciudad de manera integral. Y voy a acelerarme porque, para que entiendan ustedes el proceso. Entonces, esa transformación urbana y social que tiene lugar en el mapa de Medellín no es solo una transformación física y no se puede argumentar única y exclusivamente que es dadas las infraestructuras que tuvieron lugar a través del desarrollo mismo urbanístico, sino que hay otros factores que jugaron incluso papeles mucho más importantes y que ya van a ver ustedes.
Entonces, en ese sentido, Medellín entendió que la movilidad era fundamental y hoy, de hecho, esa movilidad nos hace ser una de las ciudades con uno de los sistemas intermodales más importantes de América Latina, con metros, tranvías, metrocables. También entendimos que la cultura jugaba un papel fundamental y entonces construimos parques, museos, parques, bibliotecas, colegios, instituciones educativas, centros de primera infancia, muchísimos de ellos, y muchas de otras infraestructuras que incluso hoy se han ido consolidando como distritos. Entonces existe el distrito deportivo, el distrito de la innovación, el distrito de los negocios, ese es uno de los que a menos me gusta a mí, pero muy importante también, el distrito patrimonial, y hoy en día en construcción uno que llaman el distrito creativo, que ha tenido pues avances y algunas dificultades como todos los procesos de transformación urbana de las ciudades, pero lo más importante para decir en Medellín es que Medellín se dio a la tarea de imaginarse este tipo de realidades, mirarlas en planeación de escenarios de esta forma y entender que así podían quedar, y que esa promesa de planear es fundamental que también se ejecute, porque la planeación sin la ejecución se convierte en unas frustraciones enormes para las comunidades. Entonces, cuando uno planea, por ejemplo, un circuito turístico con las comunidades, construye los ejes fundamentales de los intercambios que allí tienen lugar, se hace un ejercicio participativo amplio de construcción de imaginarios y no tiene lugar, lo único que uno termina haciendo es finalmente fortaleciendo los procesos de exclusión. De allí que cuando uno planea es fundamental pasar a la acción también y poder ejecutar aquello que se planea. Este, por ejemplo, es uno de los procesos más lindos de Medellín, es el barrio Moravia, el Centro Cultural Moravia, que tiene además una carga simbólica muy fuerte y era allí quedaba el basurero de la ciudad de Medellín y un poco la lógica de esa transformación era si éramos capaces de transformar el basurero, pues seguramente íbamos a ser capaces de transformar otros territorios más complejos de la ciudad. Yo creo que en esencia se lograron transformar unas cosas, no todas, pero las transformaciones son también procesos lentos que van anodándose a través de generaciones y que se van consolidando a través de que esas generaciones le dan sentido y significado a los espacios, al hábitat en sí mismo. Y entonces aquí el primer mensaje es que una ciudad como la de Medellín que transformó y que está en un proceso de transformación continuo de sus espacios a través de entender que la ciudad somos las personas y que en efecto hay una necesidad de expandir ese derecho a la ciudad hacia la mayoría de los ciudadanos. Es una ciudad que invita al turismo, una ciudad que a través de las transformaciones en sí misma ya se comienza a dar algunos visos de fenómenos de sostenibilidad y que invita entonces a hacerse la pregunta a quienes nos visitan, qué bueno conocer las experiencias y esas nuevas narrativas de una nueva Medellín lejos de aquella que conocimos hace 30 años de una ciudad violenta. Pero eso no llega solo de la mano de la infraestructura y aquí viene el otro mensaje, es que entendimos que las ciudades son las personas y entonces en esa concepción y en ese mapa mental de las personas, de ese imaginario de ciudad, está la riqueza misma del turismo, recorrer las narrativas que las personas han construido de nuestra propia ciudad debería ser el eje fundamental de un turismo sostenible en el que el ser humano esté en el centro, en el que las personas y su experiencia sean el centro mismo de esos procesos. Y que lo que ha hecho Medellín poco a poco, pero que además tiene deudas enormes y que no ha logrado culminar y que sigue siendo un reto, es entender que la segregación socioespacial y la exclusión hay que transformarlas, pero transformando un día en la vida de las personas. Y que es ese mismo un eje fundamental que le da hoy origen a los procesos de intercambios culturales como los que ofrece el turismo.
Hoy el turismo, más allá de un turismo de ir a lugares para reafirmar que se estuvo en un lugar que otros han reseñado, el turismo hoy se está volcando al turismo del descubrimiento, del descubrimiento de uno mismo a través de descubrir al otro. E incluso se habla mucho de esos recorridos espontáneos y de ese encuentro natural de la ciudad con el que el turista un poco hace una inmersión tratando de encontrarla poco a poco más allá de una oferta única de ciudad. Voy a pasar rápido estas imágenes. A mí no me gustan las imágenes de la violencia, pero tomé precisamente imágenes de un artista colombiano, Botero, que están en el Museo de Antioquia y que representaron esa época de la violencia durísima de la ciudad de Medellín, cómo una masacre afecta a una ciudad como la nuestra, los carros bomba, y en general, pues como la violencia deja una impronta en las ciudades y cómo Medellín logra salir de ello. Y a la pregunta número 5, y dejo las últimas dos, cuando ya el caso de Grafitur se ha presentado sobre casos de éxito, precisamente el mensaje que quiero decir es que la transformación de Medellín no ha sido posible y en ese proceso en que está única y exclusivamente por las infraestructuras que allí han tenido lugar y la transformación urbana que ha tenido lugar, sino que es precisamente a que programas colectivos de la sociedad civil emergieron para darle sentido a la ciudad, darle significado. Y aquí enunció unos pocos, Unión Latina, un colectivo que trabaja en Manrique, uno de nuestros barrios más emblemáticos, y que desde décadas viene ofreciendo la danza como uno de los lenguajes para darle una nueva narrativa a barrios que fueron afectados por la violencia. Abajo está la Casa Amarilla o Nuestra Gente, un colectivo que durante casi ya 30 años también ha entendido que el teatro juega un papel fundamental en la transformación de la sociedad, de la comunidad y en sí misma de la ciudad, y que acompañó muchos procesos de participación ciudadana. Hoy tienen una sala concertada maravillosa, incluso que hace parte del Ministerio de Cultura, Ciudad Frecuencia, que es un programa que a través de la música permitió establecer puentes y vínculos entre bandas que estaban enfrentadas y que ofrece hoy a partir de festivales de punk, de metal, de rock, el encuentro de chicos y chicas en un evento que ya tiene cerca de 30 años, y el Grafitur del que ustedes van a conocer enseguida de primera mano. Aquí están esos, la Casa Amarilla, Platoedro es otro colectivo que tiene lugar en la ciudad de Medellín, de mujeres que trabajan el tema audiovisual y que han hecho documentales para entender la ciudad de una manera distinta. Y todos ellos hoy se han convertido en ejes fundamentales también del turismo, de visitas obligadas para poder comprender de una forma más integral la transformación de Medellín. Son todos estos, yo les voy a compartir la presentación. Y bueno, sobre el Grafitur no voy a decir mucho, contarles que es uno de los recorridos que más me inspiran en la ciudad, ya ahora van a entender por qué, pero incluso nuestros artistas en la ciudad han extendido la pregunta a otros artistas de América Latina. Esto creo que es en la Casa de las Estrategias y la Casa Morada, en donde le han preguntado a los artistas de América Latina cómo ven y cómo se imaginan América Latina, y se han convertido pues en proyectos referentes a nivel de nuestro continente, porque es importantísimo comprender esas nuevas narrativas, especialmente para el turismo, porque son en esencia aquello que nutre pues el interés de quien visita las ciudades. Estas son imágenes del Grafitur, yo las voy a pasar rápidamente. La anterior no, esta sí, esta también. Estas son imágenes pues de cómo se ofrece el Grafitur y de esa experiencia importantísima. Y aquí ya para terminar, ¿cuáles han sido esos principales retos para generar desarrollo sostenible
en las comunidades locales. Yo creo que lo más importante para todos ustedes es entender que las comunidades cuando se organizan y estos colectivos logran transformar sus territorios, darle sentido y ofrecer una propuesta turística, lo que requieren es fundamentalmente de un apoyo sistemático de lo público, un acompañamiento en temas de capacitación, en temas técnicos, en temas de profesionalización, pero lo más importante es un acompañamiento en que esos colectivos no pierdan la independencia. Generalmente cuando colectivos como estos emergen, dejan una impronta, hay una tentación muy grande para las administraciones públicas vincular a través de procesos contractuales a crear esas narrativas y está bien, yo creo que se debe hacer, pero sin que pierdan la independencia, porque la riqueza maravillosa de estos colectivos es precisamente su independencia, esa voz distinta pública, esa voz independiente, esa voz que mira la ciudad con una concepción distinta y que gracias a ello le ha permitido a la ciudad de Medellín mantener una diversidad maravillosa de representaciones artísticas, culturales, sociales, organizativas, que son hoy la semilla misma y el eje central de un interés turístico y que las hacen hoy el eje de esas experiencias. Entonces yo diría que en función de los grandes retos para generar esos desarrollos sostenibles es fortalecer a las comunidades mismas sin que pierdan su identidad, sin que pierdan su independencia, sin que pierdan su capacidad de crítica, su capacidad e incluso de confrontar ese gran sistema que somos o que es la ciudad y que puedan ser esa voz disonante, esa voz que mantenga la diversidad y que nos diga aquello que incluso a veces no es tan bueno escuchar, porque ellas han entendido desde otras dimensiones, más desde la dimensión comunitaria, desde la dimensión humana, lo que es ese derecho o ese acceso al derecho de la ciudad, que para muchos de ellos no ha sido fácil y que ha significado incluso procesos de resistencia. Yo dejo ahí para no alargarme más y dejo la última pregunta para que luego de la exposición del Grafitur pues podamos abrir un diálogo con ustedes y que podamos compartir algunos otros detalles sobre este proceso en la ciudad de Medellín. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Me parece que ya estaban aquí nuestros amigos de Grafitur. No sé si estén todavía, si sí pueden tomar el micrófono, porque acabo de ver que salieron, parece que están teniendo unos problemas técnicos, pero en lo que regresan nuestros amigos del Grafitur, pues te quiero agradecer toda esta exposición. La verdad es que me gustaría hacer algunos paralelismos en el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México, como tú bien dices, tiene un gran suelo rural, tiene más de la mitad del suelo de conservación. Eso quiere decir que nuestra ciudad, siendo la megalópolis que es una ciudad más verde que gris, ¿no? Tiene más espacios naturales y urbanos, tiene muchas comunidades rurales, tenemos muchas comunidades originarias, muchos pueblos, barrios que tienen muchísimo tiempo existiendo y resistiendo, como tú también lo dices, ¿no? Están chocando de pronto aquí en la Ciudad de México, estas maneras de vivir por tanto tiempo y con algunos temas que podrían llamarse, pues, informalidad, que podrían decirse desde un espacio que no necesariamente es la lógica que las comunidades tienen desde hace mucho tiempo de que la administración pública como tal llegara, ¿no? O en el forma de gobierno que conocemos ahora. Entonces, sí, es verdad que las ciudades, y yo quisiera incluso ampliarlo a las zonas metropolitanas, ¿no? Que también no acaban en una frontera, sino que los fenómenos comunitarios pues se comparten en estos espacios, hay unas múltiples realidades, y qué importante es, como bien dices, también cómo la segregación espacial hace una gran diferencia, ¿no? No es casual que donde se concentren estos puntos rojos sean también los mismos espacios donde haya carencias.
haya carencias de servicios urbanos, de servicios de educación, de servicios sanitarios. Entonces es muy importante pues procurar que existan estos espacios para nuestros habitantes. Por ahí decíamos... Y el mensaje que yo quería un poco transmitir, y además un mensaje que es susceptible de crítica y de revisión, es que si uno quiere construir turismo sostenible, primero hay que construir ciudades sostenibles. Debemos primero poner todos nuestros esfuerzos a hacer ciudades resilientes, ciudades más inclusivas. Incluso a mí la palabra sostenible es una palabra que hoy en día me genera ciertas dudas porque yo no creo que México y Medellín quieran sostener las realidades con las que hoy convivimos. Yo creo que las queremos transformar precisamente. Yo creo que deberíamos hablar más de culturas regenerativas, de ver las maneras de cómo establecemos nuevas formas de relacionamiento, nuevas formas de poder, nuevas formas de inclusión social, nuevas formas educativas. Entonces yo creo que aquellas ciudades que efectivamente ponen a disposición las administraciones públicas, esfuerzos privados y comunitarios en función de transformarlas hacia con una visión de ciudades más inclusivas, pues son ciudades que generalmente terminan ofreciendo turismos más amigables, turismos con un valor diferenciado, distinto. Yo creo que ahí ya están los amigos del Grafitour. Ya llegaron, así Perfecto. es. Bienvenidos. Ya por fin, no sé si nos están escuchando y si pueden poner su micrófono. ¿Cómo están? Bueno, pues ya después ahí de unos maromas técnicas, pues ya estamos aquí, que la verdad es que esta coyuntura nos permite conversar más y conectarnos, pero también es difícil adaptarse a esta virtualidad, ¿no? Pero pues muchas gracias por estar aquí, Grafitour, con nosotros para Turismo de Barrio y para la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Es muy importante contar con Grafitour. Para los y las que nos acompañan, les comento que Grafitour pues viene, yo no sé si decirle producto turístico, pero sí es una iniciativa ciudadana de artistas del movimiento hip hop que realizan un recorrido histórico, estético y político en la Comuna 13 de Medellín, donde a través de los grafitis y de los murales van a conocer las historias que mueven e inspiran la esperanza y la búsqueda de mejores condiciones de vida para la comunidad. Entonces, les agradezco por estar aquí, les dejo el micrófono para que nos cuenten un poco de cómo fue esta aventura y este proceso comunitario y cómo devino en el éxito que es hoy Grafitour. Bienvenidos, muchas gracias. Buenos días. Bueno, mi nombre es Tatán, hago parte de Casacolacho, pues también soy guía en el proceso del Grafitour. Estamos ubicados en Medellín, en la Comuna 13. El Grafitour es un recorrido histórico, político y estético que nace dentro de estos barrios. La idea de este recorrido es que la gente conozca la historia de la Comuna 13, un territorio que sí fue marcado por la violencia, pero que a través del arte, a través del graffiti, a través del rap, el breakdance, los DJ y otras actividades que nacen dentro de esta comuna, logran cambiarle la imagen a lo que son los barrios de la Comuna 13. Hoy en día el Grafitour es uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene la ciudad de Medellín. Eh, es algo que nosotros decimos como muy chistoso o charro, pues lo decimos nosotros, porque anteriormente la gente a estos barrios, a los barrios de la Comuna 13, no quería venir por miedo, porque se hablaba únicamente de sus hechos violentos y la gente tenía miedo de venir a la Comuna 13. Hoy en día pasa todo lo contrario. Cada vez quiere más gente venir a la Comuna 13 a conocer sus grafitis, pero más que conocer los grafitis es conocer la historia de estos barrios. Cómo estos barrios, después de tanto tiempo hundidos en la violencia, en el abandono estatal, surgen a través del arte, a través del color, a través de la música. Y eso es el Grafitour de la Comuna 13.
Muchas gracias, Tam. ¿Podrías contarnos un poco de antes de ser, ya de ser este recorrido que es hoy, cómo fue ese proceso comunitario que pasaron? ¿Cómo fue que fueron deshaciendo estos grafitis? ¿De qué se tratan las historias de las personas? ¿Cómo se involucra la comunidad? Porque algo que nos estaba platicando Santiago Uribe antes de que ustedes llegaran era qué importante es pensar no el turismo por el turismo, sino en generar buenas condiciones de vida, en permitirle a las comunidades su autonomía y su participación y su desenvolvimiento, y después vendrá este ámbito turístico. No sé si nos puedes platicar un poco de esta historia de la Comuna 13 y cómo se fue transformando de ser un espacio complicado y complejo para visitar a uno de los más visitados de la ciudad de Medellín. Bueno, te voy a dejar con mi compañero Ciro, que él te puede hablar acerca de eso y aquí pues igual estamos los dos conversando y escuchando. Bueno, primero que todo, buenos días a todos quienes estamos conectados. Como lo decías tú, más que un tema del turismo para el turismo, es un tema de generar condiciones sociales, económicas, culturales para la gente del territorio. Iniciar el recorrido fue algo complejo porque era cargar con el estigma, la estigmatización de la que tenía la gente sobre lo que es la Comuna 3. ¿Sí? Y primero era romper con el estigma del que estaba afuera, pero también romper esos miedos que tenía la misma gente dentro del territorio, ya que también muchas veces nosotros mismos creíamos y teníamos como ese estigma del mismo territorio, solo violencia, ¿quién nos va a venir a visitar acá? De hecho, cuando se empezaron a hacer los primeros recorridos, la gente era extraña, se extrañaba por ver extranjeros, ver grupos de 20, 25 estudiantes de universidades que llegaban a conocer cada una de esas dinámicas que se venían dando dentro del territorio. Fue romper con esos estereotipos, tanto el que tenía afuera como el que había adentro sobre lo que era la comuna. Y ahí a partir de que empezamos a construir, a caminar el barrio, a decirle a la gente es que tenemos que salir de ese imaginario de que somos un territorio completamente violento, es que la gente se vaya con el tema de, hey, el único problema de que vayas a la Comuna 3 es que te quieras quedar. Porque la gente viene acá, se enamora y sigue viniendo. Nos ha sucedido muchos estudiantes de universidades que vienen, hacen el recorrido y a los 8 días uno sube al barrio y ya los encuentras a ellos a normal, tomándose una cerveza, comiéndose una arepa, un chorizo en el barrio. Entonces, partir de romper con esos estereotipos socioculturales que había dentro del territorio, era más importante que romper el estigma que tenía la gente de afuera. Porque si nosotros adentro quebrábamos con ese estereotipo, de que éramos violentos, de que nadie nos quería conocer, de un montón de cosas. Y la gente misma dentro de la zona se creía que éramos capaces de salir adelante de esto. Eh, Era crear, como lo decimos nosotros en los recorridos. Durante mucho tiempo a nosotros nos preguntaban de dónde éramos y nosotros no decíamos que era de la 13, porque el solo hecho de decir soy de la Comuna 13 rompía, ya no te da una beca para estudiar, no te da trabajo, es que los de acá son los violentos. Hoy, a raíz de todo lo que venido generando, desde lo social, desde lo sociocultural, hoy la gente sale a trabajar, a estudiar o a hacer algo siempre con su camiseta o una gorra que dice Comuna 13. Cuando les preguntan, hey, ¿vos de dónde sos? Dicen, ah, yo soy de la 13. A diferencia de otros en Colombia, todos vivimos en comunas, las ciudades viven por comunas, que es un conjunto de barrios con condiciones socioeconómicas, pero con socioeconómicas similares, pero entonces cuando la gente le preguntan vos de dónde sos, la gente normalmente no dice soy de la comuna 14 o de la comuna 15, comuna 16, dice yo soy de Belén, del Poblado, a diferencia de lo que es acá. La gente le dicen vos de dónde sos, ah, yo soy de la 13. Corrido, como lo es el grafitú, por un arte fuertemente estigmatizado como es el graffiti, es un arte demasiado perseguido, empezar a romper esos estereotipos de violencias, de muertes, imaginarios negativos que había sobre el territorio, dentro del territorio empezó a generar otras condiciones sociales, otras condiciones
económicas, otras condiciones culturales donde hoy la gente dice, ve, es que soy de la 13, ve, voy a montar un negocio porque sé que eso va a dar, donde mucha gente hoy vive de lo que nosotros hemos generado a través del Grafitur. Entonces hoy hablamos de que con unas condiciones de recorridos en un territorio que fue fuertemente estigmatizado, hoy hablamos de un alrededor de más de 1.200 personas que viven de manera directa o indirecta de lo que se ha construido con el grafiti, de cómo hoy la gente ve, reconoce el grafiti como un arte, no como lo que muchos lo pintan, que es vandalismo, que es dañar una casa, o una pared, sino como el grafiti. Vamos a conocer los grafitis, la gente en el territorio reconoce, incluso la gente cuando ve un muro sin pintar, se le acerca a los artistas y le dice, hey, ¿cuándo vas a pintar ese muro? Pues que ya está muy feo así gris. Entonces va generando esas condiciones psicosociales que van, con eso conlleva a otras condiciones, tanto lo económico y eliminar esos estereotipos que se han venido dando. Entonces, iniciar con el grafito fue duro. Primero, empezar con ese estigma externo, pero también con los procesos, como te dijera, esos miedos o esas cosas que la gente se reservaba también al interior. Entonces, ahí hemos venido trabajando y construyendo a través de lo que es el arte, el graffiti, generando condiciones sociales, culturales, económicas y políticas dentro del territorio a través del graffiti. Muchas gracias. Por ahí estaban comentando cómo cambia la percepción y la identidad de la gente que vive en el barrio, ¿no? Y cómo pasar de ser un espacio donde pues no nos sentimos orgullosos, sino que más bien ahora ya lo comentamos abiertamente. ¿Cómo participa? Digo, me imagino que en la Comuna 13 pues hay personas de varias edades, ¿no? Hay mujeres, hombres. ¿Cómo participa cada una de las personas que viven en esa comunidad? ¿Quiénes son los guías? ¿Quiénes son los que prestan los servicios? ¿Cómo es que fueron involucrando poco a poco a cada una de estas partes? Bueno, al inicio fue difícil, por lo mismo, con los estereotipos, los estigmas que había, pero se fue envolviendo a la gente de manera indirecta. No era decir como, hey, vamos a pintar, no. Llegamos, por ejemplo, muros que tenían mensajes de guerra. En su momento, los primeros grafitis que nosotros conocimos en el territorio eran mensajes negativos como que aludían a la guerra, a la muerte, que eran mensajes como los niños buenos se acuestan temprano, a los niños malos los acostamos nosotros, y nosotros llegábamos y lo que hacíamos era tapar esos muros y empezamos a pintar un rostro, a pintar un ave, a pintar una flor, a pintar un montón de cosas que la gente ya cuando despertaba no veía ese mensaje negativo de muerte, sino que se encontraba con una hoja, se encontraba con algo que para ellos les llamaba la atención, como veis, en este muro hablaba de muerte, y hoy me despierto y veo un elefante. Y la gente preguntaba, pero ¿por qué un elefante? Uno les hablaba, es el tema de la fuerza, la familia, la memoria, la comunidad, de reconocerse y protegerse como tal, como comunidad, como lo hacen los elefantes. Eh, Empezar con eso fue como, de esa manera se empezó a envolver a la comunidad, de manera indirecta. Pero hoy pues, la gente pide grafiti, la gente pide color, porque antes nos tocaba llegar, pintar, correr y escondernos, porque como siempre se ha visto en cualquier lugar del mundo el grafiti como vandalismo. Acá en el territorio eso se ha transformado. Nosotros no hablamos de cambios, sino de transformaciones, porque el cambio es superficial. Tú puedes cambiar lo que hay pintado en una pared con un grafiti, pero es un cambio, pero realmente lo que influye es la transformación. Cómo ese color influye psicoemocionalmente en la gente y empieza a crear otras formas de pensar, otras formas de hacer. Y quienes hacemos el recorrido, 100% somos artistas, artistas del hip hop, ya sean grafiteros, DJs, breakers, como los artistas, porque es muy diferente como lo vas a narrar siendo una persona externa al arte, hacerlo desde el arte, conociéndolo. Y que también es muy importante que el guía del grafitur es habitante del territorio, porque es quien reconoce el territorio, es quien reconoce la dinámica.
cuando hablamos de ser habitantes, no necesariamente es que vivan en el barrio, porque una cosa es vivir y otra cosa es habitar. Conocemos artistas de otras zonas de la ciudad que trabajan con nosotros, que son guía del Grafitour, pero que le han aportado más al territorio que incluso muchas personas de la comunidad. Una cosa es el que vive, porque no sucede, vivimos en el territorio, pero realmente quién habita el barrio. Entonces, desde Tatán es artista del territorio, es habitante del territorio, yo como si yo soy habitante del territorio, y nadie te va a narrar mejor lo que sucede en una zona que el mismo habitante de la zona. Eh, Artistas y habitantes somos quienes hacemos parte de eso. No sé si Tatán algo más. Bueno, yo sí que quisiera pues como apuntar ahí que con el tiempo el recorrido dejó de realizarse únicamente por artistas. Con el tiempo también las amas de casa salieron a hacer sus recorridos, a contar sus propias historias. Eh, lo veo de una forma negativa, yo lo veo de una forma muy positiva porque cuántas historias no sabrán las madres o cuántas historias no saben los papás de uno que precisamente por ese miedo o no miedo o no simplemente por no saber expresarse no nos han contado. Entonces a mí me parece eso positivo, lo que estamos trabajando, lo que se está trabajando desde Casa Colacho y desde otras organizaciones dentro de la comuna es darles una capacitación. Es decir, que al momento de contar la historia sea la misma historia, no que el día de hoy usted vaya con un guía y se pare en un graffiti y ese guía le hable de que ese graffiti habla de una a los 8 días y se pare en ese mismo graffiti y el otro y el guía con el que vaya le cuente otra historia diferente. Entonces eso es lo que estamos buscando. También resaltar que con todo este proceso de transformación que se ha dado dentro de los barrios, no solamente somos los jóvenes, bueno, o los jóvenes, porque nosotros ya no somos tan jóvenes, los jóvenes que están haciendo arte, también lo han hecho los adultos mayores, también lo han hecho las amas de casa, las mamás, los papás, ¿cierto? Que vienen, acompañan a los niños a algún proceso, pero también les llama la atención y quieren, yo quiero aprender a hacer al menos mi nombre en graffiti, o al menos yo quiero aprender a hacer una estrofa en el rap o hacer un paso de breakdance. Entonces yo creo que eso es lo más importante que se está dando dentro del territorio. Que así como la onda, por llamarlo así, de violencia fue creciendo, se fue creciendo hasta que, digámoslo, en todo el territorio, ahorita está pasando con el arte, ¿sí? Que se está creciendo o se está regando esas ganas de hacer algo, de ser artista, no solamente en el ámbito del hip hop, sino también de ser ingenieros, de ser doctores, de ser futbolistas, porque entendimos y los jóvenes están entendiendo que hay más oportunidades de vida, que no solamente es la violencia que se respapa en este territorio. Bueno, por acá también viendo como algunas de las preguntas que nos hacen y continúo lo que decía Tatán. Pasamos de ser solo nosotros, como Colacho, en hacer los recorridos, como tal, y a ver muchos y muchas habitantes de la zona haciendo los recorridos. Es una forma de generar recursos. ¿Qué sucede? Y es que, por ejemplo, nosotros no hablamos de turismo, nosotros hablamos de recorridos, de reconocimiento del territorio, porque desde que tengo uso de conciencia social, desde los 14 años que vengo trabajando eso, siempre desde los procesos sociales hacíamos recorridos para reconocer el territorio, para reconocer el barrio, reconocer esas historias que guardan las esquinas, que guardan las calles de nuestros barrios. Y empezamos a darle, a trabajar y a compartir esas historias con la gente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tú puedes hacer el recorrido con otros como Casacolacho y te vas a llevar una visión muy artística de lo que es el hip hop, una visión de arte, de resistencia, de memoria sobre el territorio narrado a través de grafitis. Pero si tú vas y lo haces con una chica, una ama de casa del barrio, te va a contar también quiénes fueron los artistas que pintaron la obra, pero más desde su vivencia, cómo construyó el territorio. ¿Cómo nos capacitamos nosotros? Un guía que va a empezar a trabajar, por ejemplo, con Casacolacho, tiene que hacer el recorrido con todos los demás guías que ya vienen de tiempo atrás. Uno, para mirar la dinámica. Dos, para entender
cómo se mueve el territorio y otro para que entienda que no es un libreto que se aprende, como sucede en la gran mayoría de zonas turísticas. La gente se aprende un libreto y empieza a contarlo, mientras que con nosotros el guía cuando se está capacitando, es que Tatán como es rapero, lo habla más desde el flow, desde el sabor, desde la zona, de lo que es el barrio. Pero si lo hacen con Bicho, es un grafitero, él te va a llevar a más profundidad del arte. Entonces, como reconocer de que hay unos puntos, hay unas cifras del conflicto, hay unas fechas que no se pueden saltar, pero que cada uno tiene su forma de narrarlo de acuerdo a su estilo. Eh, ¿Quiénes operan esto? Somos nosotros, habitantes del territorio. Hay agencias turísticas que vienen, demasiadas agencias turísticas externas que vienen, pero la gran mayoría de ellos, por decirlo un 90%, contratan a guías del territorio. Hoy en día no hablamos de guías turísticos formados oficialmente en temas de turismo. Apenas hace poco, hace, ¿qué? 9 meses. Más o menos ya. 9 meses, casi un año, se abrió un curso solo para formar como guías turísticos a los guías del territorio, de la 13. Pero también dentro de la normatividad de la ley colombiana hay algo que se llama, que fue aprobado también hace un año y medio por el Ministerio de Turismo, que es, tú no necesitas ser un guía de turismo estudiado para que con tu título de guía, sino que se llama o son los historia o son los anfitriones. Entonces nosotros como Casa Colacho, nosotros no nos vemos como una agencia de turismo, somos un centro cultural. Legalizarnos como una agencia de turismo es perder la esencia de lo que somos, pero entonces nos apoyamos bajo esa normatividad. Somos anfitriones que narramos nuestro territorio, somos contadores y contadoras de historias. En Casa Colacho somos, ¿qué? 18 y 19 guías, aproximadamente 18 y 9 guías, pero del territorio en general hablamos de todos los guías que surgieron después, amas de casa, chicos que son deportistas, que trabajan con un montón de cosas, se sacan su fin de semana para trabajar haciendo tour. Hablamos de que hoy hay alrededor de unos, ¿qué? ¿Cómo trabajamos con el gobierno local? No, somos un proceso completamente independiente. La administración municipal es muy independiente de nosotros. Nosotros no tenemos, si la administración se acerca a nosotros, listo, venga, hablemos, conversemos, pero la administración tiene que entender que este es un territorio, somos un proceso completamente independiente, donde sí, quieren trabajar con nosotros, pero bajo nuestras condiciones. No es decir como, es que vamos a operar de manera turística esto, no. La Comuna 3 es un territorio que ha sufrido este tipo de procesos y de construcciones sociales, de construcciones políticas, donde le decimos a la administración, usted quiere hacer algo acá con lo que se está viviendo bajo las condiciones del territorio, porque es que esto no lo formó la institucionalidad, esto lo formamos nosotros. Que sí hay que cumplir unas normas, un montón de cosas, pero que realmente el 90% de eso se hace bajo las condiciones, por ejemplo, de Casa Colacho, que es completamente independiente. Vamos a negociar, vamos a llegar a un acuerdo de cómo operar el trabajo que se hace dentro del territorio. Y si Tatal quiere agregar algo. No sé, yo creo que iba a responder esta de esta forma de los impuestos. Bueno, mira, los impuestos como tal, en esta última pregunta, los impuestos, obviamente todo lo que genera turismo dentro de la Comuna 13 genera unos impuestos que eso va directamente al gobierno local. Eh, Como lo decía Ciro al principio, nosotros trabajamos de forma independiente, pero no se puede negar que sí se ha hecho trabajo tanto con la alcaldía local como con el gobierno, pues, como bien lo aclarara Ciro, es tener nuestra posición, no vendernos, pues, o por decirlo así, no vender nuestros ideales y llegar a un acuerdo mutuo, siempre y cuando quien se vaya a beneficiar de eso sea la comunidad. Y porque ha sucedido de que dentro de estos barrios, dentro de estas comunas, surgen ideas de proyectos muy bonitos, muy chéveres,
que se terminan realizando, pero todo el título o todos los beneficios o todo el nombre se lo lleva la alcaldía como tal, ¿sí? Proyectos como, no sé, crear centros de deportivos o crear centros para el arte, para mostrar el arte de jóvenes llevados allá a la alcaldía, decir, nosotros tenemos esta propuesta para este barrio, porque este barrio tiene estas condiciones, tanta, y que cuando se ejecute el proyecto, la alcaldía. Entonces, esa es como la posición que nosotros siempre ponemos en ese lado. Eh, con este tema también es muy interesante porque nosotros somos un territorio que habla de resistencia, la resistencia de la comunidad ante la violencia, de las normas injustas. El tema de impuestos es difícil, quien está legalmente constituido pues debe responder por unos impuestos a la administración. El municipal lleva mucho tiempo tratando de legalizar todos los procesos en el territorio, de legalizar la tienda del barrio, de legalizar el que vende mangos en una esquina, el que vende el chorizo, todo. Pero nosotros también decimos, es que hay gente que dice, no, yo me resisto a legalizarme porque es que yo trabajar toda mi vida, 20 años vendiendo empanadas en una esquina, para que ahora yo que me la hago tengo que responderle a la institucionalidad por algo que no está haciendo, para que se lleve el crédito que realmente, como dice Tatán, es un ejemplo. La Comuna 13 tiene más de 4.000 grafitis en toda su extensión territorial. Más de 4.000 grafitis. De esos más de 4.000 grafitis, se han habido 80 obras pagadas por la institucionalidad, es mucho. Todo sale la gente del territorio. Entonces, también hablamos de tema de resistencia. Quienes están legalmente constituidos, pues pagan sus impuestos, el IVA, un montón de cosas, pero también la gente dentro del territorio dice, no, yo me resisto a legalizarme, a darle mi fruto de trabajo, funcionalidad que no ha hecho nada o que nunca ha estado por mí. Entonces trabajamos como de esa manera, eh, también apoyando el resistir de la gente de formas económicas, de maneras artísticas, de un montón de cosas, pero que lo que se beneficie realmente es la comunidad, que la comunidad es la que se beneficia. Como te contaba ahora, son más de 1.000 personas que viven de manera directa e indirecta de lo que surgió con el Grafitur. Y ha influido en temas económicos, sociales. Hoy en día, la Comuna 13 tiene una gran reserva ecológica, una gran reserva natural grande. Y han empezado a surgir también otros recorridos de esa manera con la naturaleza, de conectarse con el medio ambiente, porque la gente llega aquí a la de opciones. Hay un montón de talentos, hay un montón de artes, no solo desde nosotros como hip hop, sino toda la gente que ha sido guía o que tiene detrás de su casa una gran reserva natural, tiene lo que decimos aquí, mucha gente le dice vamos para el río, aquí es ir a tirar charcos, vamos a tirar charcos, a bañarnos en la selva. ¿Y a cuánto estamos? Estamos a 10 minutos de la carretera. Unos compañeros armaron ya un recorrido de acampada natural dentro de la misma ciudad a 10 minutos de las escaleras eléctricas. Es donde hacemos como él. Y cada vez se va viendo cómo es la comunidad la que dice, ve, yo quiero hacer este recorrido en mi comuna. Ve, yo quiero hacer esto. Hey, ¿qué tal si ponemos esto? ¿Cómo ha sido la misma comunidad después de que nosotros iniciamos con esto? ¿Cómo ha sido la misma comunidad la que se ha empeñado en empezar a decir, ve, todo el mundo conoce los grafitis, vamos a conocer la zona natural, ve, vamos a hacer una caminata? Entonces ha venido generando en un montón de cosas, un territorio de más de 175.000 personas que habitan en la Comuna 13. Hoy esa gente se está pensando cómo seguir mejorando las condiciones de vida en su territorio, para ellos y para la gente en general. Bueno, yo creo que hablando de talentos, quería decir algo y es que la Comuna 13 tiene una ventaja ante las otras comunas de la ciudad de Medellín, por llamarlo así, y es esa mezcla cultural de territorio. Acá en la Comuna 13 hay habitantes del Pacífico colombiano, hay habitantes obviamente de aquí de Antioquia, de Córdoba,
¿sí? Hay gente de Bogotá, hay gente de la costa. Entonces, toda esta mezcla cultural hace que la Comuna 13 tenga esa ventaja, por llamarlo así, ante las otras comunas. La Comuna 13 es un territorio que está plagado, por llamarlo así, de talento, en cuestión de gastronomía, en cuestión de música, en cuestión de baile, en cuestión de grafitis. Eh, y algo que también tiene esta parte de la ciudad es que es la comuna de la ciudad con mayor organizaciones sociales. ¿Sí? Todo eso es en pro de la resistencia, de todos los momentos difíciles que se vieron dentro del territorio, empiezan a surgir todo este tipo de organizaciones para, de una u otra manera, distraerle la mente a los jóvenes, a los niños durante esa época difícil. Entonces, por ese lado, yo creo que es una ventaja que tenemos, ese talento que viene del Pacífico, ese talento que viene del Caribe, ese mismo talento que hay aquí en Antioquia. Entonces, toda esa mezcla cultural que hay acá en la comuna hace que el lugar, aparte ya con su color que tiene, sus grafitis y todo eso atractivo a las escaleras eléctricas, precisamente hace que la gente venga y no se quiera ir. Un pequeño carnaval dentro de la ciudad. Y hablando de eso, todo el tema cultural, eh, hablábamos, por ejemplo, lo decía Vicente Fernández, lo conocen muchos ustedes. Vicente Fernández, yo crecí en el barrio, alejado del bullicio y un montón de cosas. Pero quien viene a la 13, lo que va a encontrar es bullicio, por la energía de la gente. Tú caminas 15 metros y en esos 15 metros hay tres casas y en las tres casas está sonando músicas diferentes y a alto volumen. Por ejemplo, en el barrio a la gente no le molesta que la música esté dura. Porque cualquiera que le guste hacer aseo en su casa tiene música haciendo aseo. Y en la casa siempre hay música. Y también en lo generacional, lo que hablaba Tatán. Tú puedes estar en el barrio Independencias 1 y vas a escuchar en Independencias 1 todo el día, por ejemplo, pongámoslo así un ejemplo, vas a escuchar rock, pero pasas al barrio Independencias 2, que son tres casas de diferencia, y vas a escuchar puro bullerengue, música del Pacífico. Entonces te encontrás con un montón de ideas culturales, sociales, muy diferentes, y que cada que caminas y escuchas una música vas a escuchar como cargado de una energía diferente, dependiendo de la canción. Sucede algo muy fuerte y es que, por ejemplo, a la gente acá le fascina el rap. Y por ejemplo, un 16 de octubre, que es una fecha muy importante para nosotros porque nos marcó un antes, un durante y un después del conflicto armado, hay una canción de la comuna que se llama Amargos Recuerdos. Y usted subir el 16 de octubre al barrio y escuchar cómo la gente del barrio tiene a todo volumen esa canción, recordando sus periodos de violencias, cómo lo marcó la guerra. Y es como la gente preguntarse qué pasó cuando hay velorios dentro del territorio, son dentro de las casas, no en una sana sala de funeraria, sino es en las casas, es en el barrio, y cuando la gente se va a ir, ve como el mismo barrio despide a esa persona, porque también es sentir que es el dolor del otro. En el territorio aprendimos a saber que era sentir el dolor de la otra persona y entender que el dolor del otro podía ser mío. Entonces, como esa solidaridad que se ha generado también desde lo cultural, desde lo social, desde lo económico, un montón generado que un montón de peludos como nosotros, que no tenemos cara de artistas, sino que tenemos una cara de un montón de cosas menos, pero como a través de pintar paredes, hoy la gente empezó a entender el territorio, empezó a entender su gente. Por acá nos preguntan que si teníamos guías en otros idiomas. Tenemos guías bilingües, que se hace el recorrido en diferentes idiomas y lo que hace eso es darle una oportunidad a la gente también de escuchar otras ideas, de conocer el barrio, pero con otro idioma. De hecho, mucha gente en el barrio ha aprendido inglés de una manera muy particular. Está el señor, lo llamamos Luis, se llama Luis, su negocio se llama Don de Luis. Vende las mejores cervezas micheladas y los mejores jugos naturales. Y él ha aprendido a hablar inglés, francés básico. Porque llega el turista y él le pregunta y le dice, hey, ¿cómo se dice esta fruta en tu idioma? Ve, ¿cómo ofrezco esto en tal idioma? Y la gente va apuntando.
escribe en los papelitos y se va memorizando eso y de esa manera ha ido aprendiendo. Acá al principio los guías solo lo hacíamos en español, pero una vez hicimos un recorrido con norteamericanos, con estadounidenses, y estos personajes tenían un recorrido por todo el país. Cancelaron, fue el primer lugar a visitar fue la 13, y cancelaron todo su viaje y se quedaron en la Comuna 13 enseñando inglés. Se quedaron enseñando inglés y quienes aprendieron inglés en ese momento se convirtieron en formadores de otros guías bilingües. Ha sido como todo ese tema de la economía solidaria, también desde los idiomas, cada quien va, se lo aprende y se lo comparte a la otra persona. Entonces hemos venido como generando un montón de saberes. La excusa es que la gente viene a conocer el grafiti, a ver un grafiti, a tomarse la foto, pero cuando la gente se va, porque tenemos el recorrido de la gente que llora en medio del recorrido o las historias, pero está la gente que se va enamorada, pero reflexiva. La gente se mete en el territorio, se mete en la historia, se mete en el contenido de las obras y mucha gente llega aquí como diciendo como, yo vine a hacer un recorrido, pero salí transformado totalmente, porque lo que el guía me contó, lo que viví en el barrio, lo que aprendí, por ejemplo, para el europeo y el norteamericano es muy duro llegar y que tenga que entender de que en una zona urbana hubo una guerra donde dos helicópteros Black Hawk bombardearon las casas. Pero ver cómo esa gente no se quedó ahí, sino que aprendió y dijo, no, hoy en día ya no tenemos helicópteros bombardeando balas y bombas, sino que tenemos un montón de chicos locos, carelocos, caredrogos, pero que nos identifican mucho así, pero esos carelocos están pintando el mismo helicóptero que bombardeó la comuna, pero ahora ese helicóptero está bombardeando pintura, soltándole pintura a las casas, a los techos, porque cualquier lugar que haya nos sirve para pintar. Que si hay hoteles, no. En la 13 no hay hoteles, pero estamos cerca de la zona. Hay uno cerca que es un apartahotel, está a 5 minutos de aquí de la 3. La gente fácilmente sale caminando de la 70, es una de las zonas más turísticas, más central, y en 15 minutos caminando está en la Comuna 13. Bueno, por aquí hay otra pregunta que dice, podría decir, ¿el construyó paz? Paz, paz. Bueno, construir como tal, no. Construir paz necesitamos algo mucho más grande. Necesitamos sentarnos y cada uno por su propia cuenta entender que cada un mundo diferente y eso va a ser muy difícil. Ayudó, ha ayudado demasiado a que los jóvenes entiendan que la violencia no es el camino. El Grafitour ayudó a abrir las puertas de esta Comuna 13 para que el mundo la conociera de otra forma. ¿Sí? El Grafitour ha ayudado a la Comuna 13 a hacerse visible de forma positiva, porque anteriormente la Comuna 13, pues obviamente era conocida, pero por sus hechos de violencia. También no nos favoreció durante mucho tiempo fueron los medios de comunicación, que siempre venían al territorio, pero a hablar únicamente de las cosas negativas. No hablaban de los procesos sociales, artísticos, culturales que venían creciendo dentro del territorio, que vienen creciendo desde el mismo año 2002, incluso desde antes del año 2002. Entonces yo creo que el Grafitour, como decir que construyó paz directamente, no. Pero sí, como vuelvo y lo digo, ha ayudado a que los jóvenes, diferentes jóvenes, entiendan que la violencia no es el camino. Ha ayudado a que diferentes jóvenes entiendan que hay un mejor mundo, un mejor mañana, a través de la educación, a través del arte, el deporte, ¿cierto? Entonces, esa ha sido como la labor del Grafitour dentro de esta comuna. Aparte de hacer visibles por las cosas positivas que tenemos, también mostrarle a los demás jóvenes que hay un montón de alternativas de vida y que, no quiere, y que el hecho de que crezca no estás obligado a ser violento o a ser pues, directamente pobre, ¿sí?
que las cosas sí, que los sueños sí se pueden cumplir, hay que ponerles metas, hay que ponerles disciplina, pero que sí se pueden cumplir las cosas. Y por acá nos decían como que la experiencia turística es un resultado adicional de toda esta búsqueda de transformación sociocultural. Yo creo que toda esta transformación ha sido un golpe indirecto pero efectivo, donde cambiamos, donde transformamos imaginarios. Porque mucha gente, como les decía ahorita, no decía de dónde eran. Porque como dice una canción acá de la 13, dice así, que si vienes del morro, eres un guerrillo como el resto. O sea, si vives en el barrio, sos un delincuente igual a todos. ¿Qué empezamos a hacer con estos recorridos? La gente empezó a llegar y a mirar que no todo lo de los barrios populares es violencia, es muerte, sino que empieza a generar otra cosa y hay más gente en el territorio como ve. Si ellos se maravillan de todo lo que tenemos nosotros acá, ¿por qué nosotros no nos sentimos orgullosos de eso? Hoy la gente se siente orgullosa de su territorio. Hay mucha gente que ya le preguntan como, hey, ¿vos no has pensado irte a vivir a otro lugar mejor? Y la respuesta es, me aguante todo lo violento, me voy a ir ahora que estoy pasando bueno, estoy viviendo bueno, la comuna está bien. Eh, entonces se pasa, algo que nosotros decimos dentro del recorrido es, a través del graffiti empezamos a hacer visible lo invisible. ¿Cómo así? Sí, porque todo el mundo sabe que en las calles hay paredes, pero nadie ve las paredes hasta que está rayada, rayada entre comillas, hasta que no está pintada. Que eso mismo pasa con la violencia, que la gente sabe que está ahí, que la gente sabe que la violencia está, pero hasta que no lo toca esa violencia, no la ve, no la hace visible. Entonces lo que hacemos a través del grafiti es eso, hacer visible lo invisible. Cómo hoy la gente se siente orgullosa de su barrio. Que seguimos teniendo violencias como cualquier lugar del mundo, sí. Violencias intrafamiliares, violencias de género, pero cómo hoy a través del arte eso se volvió visible. Y la gente entiende, ve, es que esto ya no es normal. O que está la excusa, por ejemplo, de la chica que violan y le dicen, no, es que para qué pasó por ahí si sabían que por ahí violaban. Porque tristemente hemos naturalizado muchos de esos hechos de violencia. No, no, es que no está bien, ya están violando, ¿por qué no hacemos visible que es que están violando a las chicas en esa zona? No es dejar de pasar por allá, no es como nos tomamos esa zona para que no siga sucediendo. Entonces, a través del arte empezamos a hacer eso. Y si no, por ejemplo, la gente nos dice, ¿por qué dañan un graffiti que estaba bonito con un montón de letras? Eso es el arte, ese es el graffiti. Porque ese graffiti se vuelve tan común, tan natural que la gente deja de verlo. Entonces toca volverlo a rayar para que la gente vuelva a mirarlo. Eso mismo pasa con la violencia. Lo naturalizamos tanto que dejamos de verla. Entonces toca constantemente estar haciendo algo para que la gente vea, es que no es natural que pase eso. Entonces a través del arte hemos generado como esa conciencia social, colectiva, de transformación. No son los cambios, es la transformación que genera que un chico llegue y diga, ah, aquí en esta pared voy a colocar mi nombre, porque es una pared gris y nadie la ve hasta que ve el nombre. Hasta que el chico llegó y colocó su nombre en esa pared. Ah, es que esa pared existe. Ah, es que esa violencia existe. Ah, es que... Pero hoy, a través de somos conscientes de que esas violencias existen, pero estamos trabajando constantemente para no naturalizar esa violencia y no trabajar sobre eso, cómo mejoramos, cómo hacemos de que el territorio mejore a través de esto. El Grafitur es la excusa perfecta de mucha gente para transformar su imaginario, para desnaturalizar la violencia, para reconstruirse desde lo psicoemocional y reconstruir su territorio a través simplemente coger un aerosol y pintar una pared. Pues muchas gracias a Casa Colacho y al Grafitur por compartirnos todas estas experiencias, inquietudes y sobre todo pues cómo aprender a escuchar a las comunidades, ¿no? Desde las personas que realizamos la política pública. Por ahí comentaba Abigail de Lucio que mantener en el anonimato el lugar de residencia le parece familiar para los habitantes del oriente de la Ciudad de México
Y lo comento porque este diálogo se está enmarcando en un programa que se llama Turismo de Barrio, por algo mismo que lo están diciendo nuestros compañeros de Grafitur, ¿no? No todo lo que sucede en el barrio es malo, no todo, y no te define, ¿no? Como persona ni como lo que puedes llegar a ser como territorio. Entonces, nosotros en Turismo de Barrio lo que estamos buscando es cómo desarrollar la actividad al oriente de la ciudad, pero más que la actividad por la actividad, justamente es poder detonar estos procesos comunitarios donde sea la comunidad la que decida cómo quiere hacer su turismo, ¿no? Y no que sea pues los gobiernos o los inversionistas o cualquier ente que sea fuera de esa comunidad que les diga cómo deberían manejar su territorio. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí. Por ahí no sé si Santiago Uribe, que quería comentar algo después de que se presentara Grafitur, nos quiere dar algún comentario también final para cerrar, y también nuestros amigos de Grafitur si quisieran tener algún comentario adicional a lo que se ha estado comentando en esta jornada. Hay un tema de... Dale, Santiago. No, yo, qué pena, porque ya incluso salimos viendo en un vehículo hacia otra reunión, pero decirles que No se te escucha bien, se te corta la voz. que lo que se Sí, presenta que es fíjate, una Santiago, que se te está cortando mucho. Yo creo que es por lo mismo de que nos comentas que vas en un vehículo en oportunidad. movimiento. Entonces, no te estamos escuchando muy bien. Saber si Yo creo que, en lo que yo creo que Santiago... mientras Ah, Santiago se puede conectar, acá nos colocaban como más resistencia, autogestión y cultura comunitaria, es lo que hemos venido desarrollando. ¿Qué sucede? Un ejemplo de eso y de ellos, de esa gestión comunitaria, fue el año pasado. El anterior alcalde de la ciudad, aquí en Medellín, hubo el encuentro de más de 200 alcaldes del mundo. Lo que hizo el anterior alcalde fue cerrar el barrio mientras ellos subían. No dejó que salieran los vendedores, no dejó que saliera nadie. Hubo un encontramos que incluso decían que iban a devolver los guías del barrio que subieran. Entonces tocó hablar como la Secretaría de Turismo, como, hey, vení, ¿cómo así? Si es que esto no es un... Pero entonces como la administración decidió como guardar todos los locales, con las ventas ambulantes, el alcalde subió y no dejaron entrar, pero entonces lo que hizo la gente es que salió y desde los balcones de sus casas y se le hicieron al lado de los alcaldes con pancartas que decían, alcalde, no oculte la realidad. Se le pusieron adelante como, hey, pero es que esto es la construcción del barrio. Nos dejan así. Entonces, ese mismo tema lo ha generado la comuna a través de lo que hemos construido, decirle a la gente, si usted está inconforme, exprese, ¿no? Y cuando el alcalde no dejó trabajar a la gente porque él subía con 200 alcaldes más, la misma gente salió con sus pancartas y se lo puso tanto en inglés, francés. La gente acá entendió que su territorio, lo que está viviendo acá, es una construcción del territorio. De nada nos sirve a nosotros hacer un recorrido turístico si la comunidad no le gusta. Construidos también con el aval de la gente del barrio. Eh, pues muchas gracias, Grafitur. Nosotros queremos, ya que parece que Santiago sigue con algunos problemitas técnicos, eh, pues agradecemos por ahí los comentarios de todos los que están participando, de todos los que participaron esta mañana, esta jornada. Gracias por compartir con nosotros. Queremos darles un reconocimiento a Casa Colacho y a Santiago Uribe Rocha, a nombre del secretario de Turismo, Carlos McKinley, por su participación esta mañana. Gracias por compartir con nosotros. Ya aquí
se coló otro invitado en mi cámara. Pero bueno, pues la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Casa Colacho por exponer, pues no sé si este emprendimiento turístico como tal, pero sí este proceso comunitario, cultural, regenerativo, resiliente, sostenible, en el marco de este ciclo de diálogos virtuales, barrios turísticos construyendo ciudades sostenibles. La idea de este ciclo es fomentar las buenas prácticas y el turismo sostenible en la Ciudad de México. Y también, por supuesto, al maestro Santiago Uribe Rocha por compartir sus conocimientos acerca de qué es una ciudad sostenible, cómo podemos fomentarla, cómo importa el tema de la inclusión territorial. Y yo cerraría diciendo que pues la mejor promoción turística, y eso lo comentaba un colega ahí de la Secretaría de Turismo, Luis Abraham, que es parte del equipo de Turismo de Barrio, la mejor promoción turística de una ciudad es que sea una ciudad que sea un buen lugar para vivir, donde sus habitantes estén incluidos, donde tengan estos espacios de recreación, de organización. Entonces, pues les agradezco a todos y todas las que participaron. Muchas gracias a nuestros invitados y decirles también que esta actividad es parte de un programa de sostenibilidad más amplio que tiene la Secretaría de Turismo, que se enmarca en esta acción que se llama Turismo de Barrio. Cada martes, hoy fue una excepción, pero cada martes a las 10 de la mañana invitamos a una ciudad del mundo, invitamos a un experto y vamos conociendo cómo se dan estos procesos en el territorio y que pueden construir también un turismo más sostenible. Muchas gracias a todas y todos por participar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, desde acá de la Comuna 13, un abrazo fuerte, mucha vibra, mucho color y mucho amor. El arte transforma. La influencia del color en lo psicoemocional de la gente influye. Entonces, como decía Tatán, desde la 13, energía, color, mucho arte y esperemos vernos pronto por acá. La invitación les queda abierta para que lleguen hacia el territorio, conozcan la casa, conozcan todo lo que se ha hecho desde la comunidad. Padrísimo, pues ya está abierta la invitación para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes.